vamos a ver ahora es el apartado de la física o de comportamiento, y aquí es donde vamos a controlar cómo se mueven las partículas una vez emitidas. Podemos configurar desde la gravedad o las turbulencias o, por ejemplo, los rebotes que sufrirá nuestro sistema de partículas configurándolo con determinadas capas. Podemos encontrar dos modelos de física o de comportamiento, el modelo de aire o el modelo de rebote, y lo que determina es el movimiento de las partículas. Tenemos dos disponibles. El siguiente parámetro que vemos es la gravedad, y es lo que hace que caigan las partículas de una forma más realista. Como veis, si nos desplazamos un poquito y le damos un poco de gravedad, veremos cómo las partículas tienden a caer como pasaría en el mundo real. De la misma forma, podemos darle valores negativos para que parezca como que las partículas están flotando en el aire. Como veis ahora, la partícula ya no cae, sino que tiende a subir hacia arriba. Como es lógico, cuanto más aumentemos el valor de la gravedad, con más velocidad caerán las partículas, y a menos gravedad, con menos fuerza caerán las partículas. Hasta tal punto, como decíamos, de que si establecemos un valor en negativo, las partículas irán hacia arriba. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a explicar el siguiente parámetro de la configuración. Con este parámetro lo que vamos a tener es un control total sobre el tiempo y podremos crear efectos como acelerar el tiempo, ralentizarlo o congelar el tiempo en un punto. Posteriormente haremos una clase de ejemplo para que veáis cómo podemos utilizar el factor tiempo dentro del plugin de Trapcode para acelerar, para desacelerar o para congelar el sistema de partículas en un momento concreto para luego volver a reactivarlo. Los siguientes campos que vemos son el de aire y rebote. Estas configuraciones son independientes y vamos a verlas una por una ya que son bastante densas. Vamos a empezar por la configuración de aire, ya que es la que hemos elegido en el modelo de física, por eso está habilitada, y posteriormente pasaremos a explicar la de rebote. Lo que vamos a ver en esta clase es la configuración del panel de aire, que tenemos seleccionado en este caso como modelo de física. Para ello vamos a hacer clic en el triángulo y abriremos el desplegable. Lo que encontramos en primer lugar es la trayectoria del movimiento. De forma predeterminada se encuentra en off, pero podemos activarla y elegir una de las siguientes opciones, que a continuación vamos a explicar a qué se refieren y cómo podemos configurar esta opción de trayectoria de movimiento. Lo que nos permite la trayectoria de movimiento es la posibilidad de controlar con precisión la trayectoria de una partícula después de haber nacido. Lo que tenemos que hacer es crear una luz y vamos a nuestra pestaña de capa, seleccionamos nuevo y escogemos la luz. Y lo que tenemos que hacer es nombrarla con la siguiente configuración. Motion Path 1. Y hacemos clic en aceptar. Ahora vamos de nuevo a nuestra configuración de trayectoria de movimiento y vamos a seleccionar la opción número 1. ¿Por qué hemos elegido el valor numérico de 1? Porque cada uno de estos números se define con una de las luces que nos permite configurar el plugin. Quiere decir que podríamos crear Motion Path 1, Motion Path 2, etcétera, etcétera, hasta un máximo de 9. Es decir, cada uno de los números corresponde a un número X que se define en el nombre de la luz. Ese número se utiliza en el nombre dado a la luz y actúa como fuente de posición. En el caso de los HQ, la diferencia sería la siguiente. Si la trayectoria de movimiento de luz se mueve muy rápidamente, la posición de la partícula no se calculará con precisión mediante la configuración normal. La trayectoria de la luz debe tener una curva interpolada suave, por lo que si se observa que las partículas no están siguiendo el camino de la luz, podremos seleccionar la variante HQ para suavizar mucho más el movimiento. Hay que recordar que este ajuste HQ es bastante más lento que el normal y conviene asegurarse muy bien de si lo necesitamos o no. Nosotros en este caso lo vamos a dejar en el valor 1. Como veis, una vez configurado la trayectoria de movimiento en 1, quiere decir configurado con nuestra luz, veis que en principio no ha sucedido nada. Y lo que vamos a hacer ahora, para que veáis cuál es el efecto que genera, es animar la posición de nuestra luz. Para ello, lo que vamos a hacer es
lo siguiente. Vamos a hacer control I o comando I para generar una nueva capa y vamos a crear una máscara elíptica, o mejor dicho, vamos a dibujar una circunferencia perfecta en el centro de nuestra composición, por ejemplo, de este tamaño. Venimos a la línea de tiempo, hacemos clic en la pestañita de máscara y comando C o control C copiamos la opción de trazado de máscara. Con esto venimos a la luz y en las opciones de transformar escogemos posición y pegamos. Como veis, lo que hemos conseguido es generar una interpolación circular alrededor de la circunferencia. Ahora ya podemos apagar o eliminar la capa de nuestra circunferencia y únicamente vamos a dejar la de Motion Path y nuestro sistema de partículas. Ahora, cuando reproducimos la animación, veréis que las partículas siguen la trayectoria de nuestra luz una vez han nacido. Como veis, ahora tienden a seguir la trayectoria circular que tiene la luz. El siguiente parámetro que encontramos es la resistencia al aire. Este parámetro lo que produce es una reducción en la velocidad de las partículas en el tiempo y una reducción en el movimiento a través del espacio. Para entenderlo mejor, vamos a incrementar el valor de la resistencia al aire y, como veis, lo que produce es que las partículas tienden menos a dispersarse. Como veis, aquí hay un trazado mucho más definido y de la otra forma, si reducimos la resistencia al aire, veremos cómo las partículas tienden a dispersarse muchísimo más. Ya es cuestión de, dependiendo del efecto que queramos conseguir, pues utilizaremos un valor u otro. Nosotros vamos a volver a dejar esto en 0 y vamos a seguir con el siguiente parámetro. Lo que encontramos ahora es la resistencia de rotación al aire. En esta opción, si activamos la casilla de verificación, y lo que conseguiremos es que se produzca una resistencia de rotación al aire. Por decirlo de alguna forma, afectará la rotación de las partículas. Las partículas girarán rápido al principio, pero a medida que avanzan, la resistencia al aire reducirá su capacidad de rotación. Esto lo que produce es un movimiento mucho más natural. Lo siguiente que vamos a hacer es restaurar y pasar al siguiente parámetro. La amplitud de giro hace que las partículas se muevan en órbitas circulares aleatorias. ¿Qué quiere decir esto? En este caso está definido en 0 y el movimiento de rotación se encuentra desactivado. Pero a medida que incrementamos un poquito el valor, veremos cómo las partículas empiezan a generar pequeñas órbitas. Si aumentásemos todavía más el valor, veríamos cómo generan órbitas todavía mayores. Este comportamiento es útil para añadir la aleatoriedad de movimiento de las partículas, lo que hace que el aspecto de animación sea mucho más natural. El siguiente parámetro que vamos a ver es la frecuencia de giro, es decir, la rapidez con que las partículas giratorias se mueven en su órbita. A bajos niveles significa que las partículas giran lentamente su órbita, como es el caso que tenemos a continuación. Sin embargo, si aumentamos el valor de la frecuencia de giro, lo que conseguiremos es que las partículas giren mucho más rápido. Como veis la diferencia, ahora giran muchísimo más rápido que antes. Y si bajamos el nivel de frecuencia de giro, veremos cómo las partículas ahora tienden a girar más lentamente en sus órbitas. Como veis, lo siguiente que vamos a ver es el decaimiento en el spin. Y este parámetro se expresa en segundos. Lo que quiere decir, o lo que viene a expresar, es el tiempo que vive la partícula antes de que esté afectada por el giro que hemos establecido. Quiere decir que en este caso está establecido en un segundo. La partícula desde que nace tardará un segundo hasta que es totalmente afectada por nuestra configuración de giro. En la medida que aumentemos los segundos, la partícula tardará mucho más hasta que es afectada por la configuración que le hemos dado de giro. El siguiente parámetro que vamos a ver es el viento en los ejes X, Y y Z.
Lo que conseguimos con estos parámetros es hacer que todas las partículas se muevan de manera uniforme en la dirección del viento. Por ejemplo, si le damos valor al viento en el eje de las X, lo que conseguiremos es que las partículas tiendan a desplazarse hacia la derecha. Sin embargo, si le damos un valor negativo, lo que conseguiremos es que se desplacen hacia la izquierda. Del mismo modo funciona con los casos de viento en el eje de las Y y viento en el eje de las Z. Podemos conseguir que vayan hacia arriba, podemos conseguir que vayan hacia abajo o por el contrario hacia arriba dándole valores negativos. También podemos traerlas hacia atrás o traerlas hacia adelante. Lo siguiente que vamos a visualizar son los campos. Y los campos en este caso van a ser de turbulencias o de tipo esférico. Lo que vamos a conseguir con esas turbulencias es crear unos vientos mucho más realistas. Al activar la casilla de visibilidad de campos, lo que nos permite es hacer en nuestra composición todos los campos visibles, lo que nos permitirá ajustar los campos con mucha mayor facilidad. Lo siguiente que vamos a ver es la configuración del campo de tipo turbulencia. La física de aire nos ofrece dos tipos de modelos de desplazamiento, el campo de turbulencia y el que veremos a continuación, que es el tipo esférico. En el campo de turbulencia lo que nos permite es añadir movimiento para que las partículas que están cerca de unas u otras consigan un movimiento similar, pero no igual, con un porcentaje de aleatoriedad. Lo que nos va a permitir toda esta configuración es crear unos efectos de fuego y humo muchísimo más realistas. Los primeros 4 controles ajustan el comportamiento de las partículas, mientras que los otros controles configuran las propiedades y el comportamiento del campo. El primer parámetro que encontramos afecta directamente al tamaño. En este parámetro, el tamaño de la partícula aumenta o disminuye en el valor especificado en el campo. Como veis, si nosotros aumentamos el valor de tamaño, lo que estamos haciendo es aumentar de forma aleatoria ciertas partículas en nuestro campo de turbulencia. Como veis ahora, el tipo de sistema ha cambiado y ahora hay partículas en ciertas partes de nuestra composición que son mucho más grandes que otras. Vamos a devolver el valor a 0 y vamos a pasar a explicar el siguiente parámetro, el que afecta directamente a la posición de las partículas. En este caso, lo que provoca es un cambio en la posición de la partícula a medida que pasa a través del campo de turbulencias. Vamos a darle valor para que lo veáis mucho mejor. Como veis, estamos deformando la posición de nuestros ejes y como veis se produce una deformación que lo que nos ofrece es una visualización rápida de cómo se está comportando la turbulencia que estamos configurando. Y como veréis ahora, la partícula tiende a cambiar de posición en la medida en la que atraviesa el campo de turbulencias. Lo siguiente que encontramos es el tiempo de nacimiento, es decir, el tiempo en que tardan las partículas en ser afectadas por los campos de turbulencias. En este caso está definido en 0,5 y se expresa en segundos. Esto quiere decir que desde el momento en que nace pasarán 0,5 segundos hasta que el campo afecte a las partículas. El siguiente parámetro que encontramos son las opciones de curva de fundido y en este caso podemos elegir entre lineal o suave. De forma predeterminada ya tenemos la opción suave elegida y la verdad es que es la opción que más os recomiendo. El siguiente parámetro que encontramos es la escala y lo que nos ofrece es un pequeño multiplicador y un desplazamiento del tamaño o la posición de las partículas. Vamos a ver cómo funciona este parámetro. Como veis ahora estamos afectando a la posición y también, aunque no sea de forma muy drástica, a su tamaño. El siguiente parámetro que vamos a encontrar es el de la complejidad. En este campo lo que estamos definiendo es el número de campos de turbulencia. Cuanto más alto sea el valor que le estemos dando, mayor será la complejidad del campo de turbulencia que estaremos generando. Como veis, está definido en 3, pero podríamos aumentarle la complejidad. El siguiente parámetro que vamos a ver es este de aquí y es un tipo de multiplicador. Este parámetro establece la influencia de cada campo de turbulencia añadido en comparación con el campo anterior. Cuanto mayor sea el valor que le estemos dando al multiplicador, mayores variaciones de campo creará. En el siguiente parámetro encontramos un valor de escala. En este parámetro se establece la escala de cada campo de turbulencia añadido en comparación con el anterior. El siguiente parámetro es el de la evolución de la velocidad.
En este caso, lo que estamos definiendo es la rapidez con la que el campo de turbulencia evoluciona en el tiempo. La reducción de este valor hará que el cambio en el campo ocurra más lentamente, lo que nos permite es obtener en el campo una apariencia mucho más fluida. Sin embargo, si le damos valores mucho más altos, lo que conseguiremos es que la transición entre un campo y otro sea mucho más rápida. El siguiente campo que vamos a ver es la compensación. En este parámetro lo que tenemos es más control sobre cómo varía el campo de turbulencia con el tiempo. Los siguientes parámetros nos van a definir la compensación en cada uno de los ejes de coordenadas, ya sea en el eje X, eje Y o eje Z. El siguiente y último parámetro que vamos a ver en lo que se refiere a los campos de turbulencia es el movimiento con el viento, o mejor dicho, el porcentaje de movimiento que vamos a coger del desplazamiento o de la configuración que hayamos definido anteriormente en el apartado de viento, en este de aquí. Al 100%, el campo de turbulencia sigue el viento exactamente. Por otro lado, si lo situamos al 50%, todavía sigue la dirección del viento, pero solo el 50% de distancia. De forma predeterminada, se establece el valor en un 80% para dar un aspecto más realista a los efectos de humo. Por último, vamos a explicar el apartado del campo esférico. Para ello vamos a cerrar el campo de turbulencia y vamos a desplegar el campo esférico. El campo esférico es un campo de desplazamiento en forma de esfera. Tiene dos funciones, o bien puede empujar hacia afuera partículas o bien puede succionarlas hacia él. El primer parámetro que podemos configurar es el de la fuerza. Y esta fuerza es la cantidad de desplazamiento direccional alrededor del punto central del campo. Los valores positivos crean un campo que empuja las partículas hacia el exterior del centro. Como veis, ahora las partículas son empujadas hacia afuera. Sin embargo, los valores negativos tiran las partículas desde el interior hacia el centro. Como veis, ahora aplicamos un valor negativo y lo que hacen es succionar nuestras partículas en el centro. Los siguientes parámetros que aparecen son la posición en los tres ejes y sirven para posicionar el campo a lo largo de cualquiera de los tres ejes. El siguiente parámetro pertenece al radio y define el tamaño del campo esférico. Podemos hacerlo más grande o más pequeñito. Como veis, ahora seguramente veremos más clara la fuerza si la hacemos de forma inversa. Veis cómo ahora lo que hace es succionar partículas y si le damos valores positivos, como habíamos dicho antes, lo que hace es expulsarlos hacia afuera. Vamos a pasar al último parámetro de configuración, que en este caso sería la pluma o calado, y aquí es donde se define la suavidad de los bordes del campo esférico. Podemos hacer que el borde del campo esférico tenga mucho más difuminado o un borde mucho más nítido. Bueno, pues hasta aquí hemos explicado todo lo que tiene que ver con la configuración del grupo aire y en la siguiente clase vamos a ver todo lo referente al grupo de rebote.